Quería compartir con ustedes una palabra, ¿no?, que la podemos titular Antes de lo esperado. Antes de lo esperado. ¿Y qué quiere decir esto? Antes es antes de lo que uno espera, ¿no? Más o menos deduciendo un poco. Quiere decir que recibo algo antes de lo que yo estaba esperando. Qué hermoso que es eso, ¿no? Pero pasa. ¿Cuántas veces somos sorprendidos con algo que uno dice, bueno, esto no va a pasar nunca, y de golpe y porrazo el Señor lo trajo? ¿Cuántos dicen muchas veces, bueno, en este país, una jubilación, haberes, un juicio, una herencia? Yo no lo esperaba, pero vino en el momento indicado. Yo lo esperaba más, o no lo esperaba, pero el Señor nos sorprende. Porque uno está acostumbrado muchas veces a orar, y el Señor nos ejercita en la oración para poder orar, ¿no es cierto? Porque uno muchas veces, el que espera, desespera, ¿no? Como dice, ¿cuándo será? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo se abrirá la puerta? ¿Cuándo vendrá ese trabajo? ¿Cuándo me voy a sanar? ¿Cuándo va a cambiar el incrédulo de mi esposo? ¿No? Decir, bueno, y por ahí el Señor hace el milagro, toca las mentes, cambia las situaciones, inclina corazones a favor de su pueblo, antes de lo esperado. Y damos gracias a Dios. La palabra, y atiendan bien esta palabra, versículo bíblico, Jeremías 1:12. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bueno, gracias, Coquita. Amén, dijo Coquita sola. Los demás están durmiendo. Vamos de vuelta, este es un ensayo. Gloria a Dios, sí, muy bien, pastora, ¿cómo no? Usted siempre dice gloria a Dios a todo. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y la iglesia dice, recibo en el nombre de Jesús. Hay una palabra sobre nuestra vida, hay un propósito sobre nuestra vida, hay algo que Dios nos creó y somos inmortales hasta que Él cumpla su propósito en nosotros. Puede ser demorado, pero no detenido. El Señor cumple. Y esto a mí un poco me produce, ¿no es cierto? Y ahora preguntar, ¿hay una palabra? Marquito, seguime. Marquito se me duerme a veces por ahí. ¿Qué palabra tenemos que el Señor nos ha dicho? ¿O algo que esperamos para que el Señor cumpla? Porque es así. Yo un testimonio fresquito, lo veo, no la veo a Gisela acá, la veo solamente a Fernandita. Pero el testimonio de su hija, Cielito, ¿no? Cuando uno menos lo espera, estaba por ahí distraída en el mundo y el Señor la trajo a casa. Antes de lo que uno espera, porque uno ora, pero muchas veces nos va a pasar como el pasaje que voy a leer después. Ora, pero no espera. Ora, pero no cree tanto. Ora, por si tal vez. Pero si uno ora, algo tiene que pasar. Si uno ora, algo el Señor tiene que hacer. ¿No es así? Porque es así. Él ejercita nuestra fe. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay acá? Bueno, dejen su mano preparada, levantada. Le voy a pedir testimonio, a ver qué hizo Dios con sus vidas. Se bajaron la mitad. Es así. Pero acá lo importante es el poder estar siendo ejercitados. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es un desafío de fe. Dios apresura, cumple con lo que Él ha hecho. Pero muchas veces se tarda, es verdad, se tarda. Más en este mundo, que estamos todos apurados. Todo tiene que ser ya, todo es instantáneo, nada espera. Un poquito de cola y ya estamos, cuánta cola para hacer esto, y hacemos en Argentina cola por todo. Porque es verdad, uno a veces tiene que ser rápida la respuesta, pero por algún motivo Dios se tarda. Por algún motivo Dios trata con tu vida. Por algún motivo Dios te enseña que hay una manera, una forma, un camino. Primero, tenerlo a Él. Vivir en santidad. Estar alineado a la voluntad de Dios y orar de acuerdo a lo que Dios bendice. Porque muchos oran cosas que Dios no va a bendecir nunca. Entonces hay que orar de acuerdo a lo que Dios bendice. Y muchas veces se tarda el propósito de Dios. Damos vuelta en la iglesia. Y muchas veces vuelta y más vuelta, y pasan los años y seguimos dando vueltas. Terminamos mareados y no sabes cuál es tu don. Nunca estuviste en un área, nunca fuiste a un grupo de vida, nunca te animaste. Y no es porque Dios no esté, es porque no estás buscando adecuadamente.
Qué hermoso es saber con qué me equipó el Señor para la tarea, para bendecir su voluntad, su reino, el cuerpo de Cristo. Mirá que está a tu lado y decirle, ¿sabes cuál es tu don? ¿Sabes cuál es el propósito? ¿Sabes en qué lugar del cuerpo espiritual Dios te insertó? Algunos tienen una leve idea, pero si usted no lo sabe, lamentablemente se va a marear acá, va a dar vuelta. Qué importante. Camino a África va este. No, pero yo algo que aprendí, porque uno a veces se remolona y tiene miedo de lo que Dios no pueda pedir. No sé si va a estar de acuerdo con lo que Dios me pida. No, pero algo que yo hice en mis principios de entender esto, me anduve por todas las áreas de una iglesia, de la iglesia que estábamos, en todas las áreas. Hasta en la escuela bíblica, que era algo de niños, que era, para mí, era director de la escuela del departamento infantil. No era maestro, pero equipaba a todos, pintaba las cosas, los sacaba a toda la Plaza Moreno, le largábamos globos. Bueno, Dios me daba esa capacidad, pero me gustó. Porque estaba en búsqueda de que lo que Dios podía llegar a hacer. Y hay un potencial en la vida de cada uno que debemos aprender, que Dios nos trajo y nos equipó ya ahora, en este tiempo, junto con el Espíritu Santo, todo el potencial que va a realizar en toda tu vida. Ya está en tu vida. ¿Cuánto creen esto? Bueno, espero que Dios le revele. Ore por eso. Se tarda en la respuesta. ¿Cuántas veces pedimos, Señor, una respuesta en sanidad, en provisión? Dame recursos. Esa intervención divina sobre situaciones, ¿no es cierto?, personales, familiares, el trabajo, la familia en Cristo, se tarda. Muchas veces se tarda. No se ejercita en la fe. Dios quiere que uno se ejercite en la fe. El que busca, el que llama y el que... La otra parte. ¿No está bola con la letra? El que pide, recibe. No, tengo una apuntadora. Pero es verdad. Dice la palabra que un juez injusto, no le importaba nada de nadie, solamente él, simplemente se aprovechaba de las cosas, hacía lo que quería. En esa época Jesús estaba hablando de hoy, de este tiempo, ¿no? Parecida a la historia. Pero porque una mujer era tan insistente, iba a pedir que se haga justicia, y por su insistencia y su molestia, el juez dijo, vamos a hacerle justicia. Es un ejemplo que Dios nos invita a nosotros, que Dios no es injusto, es un Dios justo, verdadero, que la oración y la insistencia, el perseverar, tiene resultados, tiene frutos. ¿Está dispuesto a orar por esa situación, ese motivo que hoy tiene delante de usted? Insistir, presentarse, clamar para que Dios acorte los tiempos y abra puertas, porque Él lo quiere hacer así, no se ejercita en la fe. Dice en la palabra de Dios, Hechos 12, del 1 al 4, algo que sucedió antes de lo esperado. Diga conmigo, antes de lo esperado. Diga esta sola fila, antes de lo esperado. Ahí está, antes. Y eso que estamos parejitos. Pero antes de lo esperado, yo quiero que Dios me sorprenda con cosas que Él corta el tiempo, abre puertas, me sorprende. Porque estoy alineado, estoy de acuerdo a la voluntad de Él. Es el tiempo justo. Dios nos tiene en el lugar que Él quiere para abrir su mano y derramar esa bendición que sobre y abunde. Y no hablamos de dinero, hablamos de paz, hablamos de sanidad, hablamos de revelación, hablamos de pasión, hablamos de que un cristiano no puede estar aburrido. Mirá del otro lado, a ver qué cara tiene. La está haciendo larga el pastor. Tengo que cocinar, tengo el agua, las pastas. Uno está con su cabecita allá. No es el momento, hermano. Trabaje. Ustedes vinieron acá a trabajar, a concentrarse, a pensar, a buscar qué es lo que Dios tiene para mi vida. Porque el enemigo va a venir y le va a robar pensamientos, le va a robar atención. Dice la palabra en Hechos 12, del 1 al 4, y aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era uno de los 3 íntimos de Jesús.
estuvo en el monte orando con él, estuvo en la montaña cuando se transfiguró, pero siempre Jacobo era uno de los pilares, como Pedro, ya era mayorcito. Pero lo agarró el rey, lo maltrató, lo mató. ¿Y qué hizo el pueblo? Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Dijo, bueno, maté a uno, todos contentos, voy por el otro. Porque el enemigo estaba amenazando el principio de la iglesia. Y Pedro fue puesto preso. ¿Qué pasaba? Era el siguiente, que iba a ser ejecutado. Era entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 por 4. Gracias, pastora. Excelente. Yo digo, porque acá aprendemos de todo, hasta matemática. Quiere decir que estaba recontra custodiado. Pedro tenía una guardia permanente de 16 soldados. Fíjense lo importante que era, porque estaba esperando que pase esta fiesta para ejecutarlo. Para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué hacía la iglesia mientras tanto? Oraba. El arresto de Pedro. La iglesia oraba. Pedro era el siguiente a ser ejecutado. Era sabido. Qué hermoso que la iglesia se juntó en la casa de Juan Marcos, de la madre de Juan Marcos. Marcos, el que escribió el Evangelio. En esa casa se juntaron a orar, a clamar. ¿Para qué se juntaban a clamar? ¿Qué dicen ustedes? Para que Pedro saliera, para que Pedro sea liberado, para que Dios interviniera de una manera poderosa, porque su vida estaba en peligro. Ya estaban con la tristeza de la pérdida de Jacobo. Era un tiempo que estaba el enemigo zarandeando a la iglesia, pero el Señor tenía que intervenir. Ellos oraban por la liberación de Pedro, pero no esperaban que fuese. Si usted ora, tiene que creer que Dios va a responder. Cuando uno ora con fe, termina diciendo, gracias, Señor, porque sé que la respuesta viene en camino. La respuesta viene en camino a tu oración. La respuesta viene en camino a tu oración. ¿Lo creen? Porque es orar en el Espíritu, orar con fe, porque Dios lo hará. No es hombre para que Él mienta. Por eso el primer pasaje que vimos, Dios dio palabra y Él la apresura para que sea cumplida. ¿No has visto? Dice, estoy apresurando mi palabra para ponerla por obra. Nos llama a orar, nos llama a la fe, nos llama a esperar, nos llama a dar gracias antes del resultado. Eso es fe. Porque es fácil dar testimonio cuando uno ya tiene en sus manos aquellas cosas que las que estaba orando. Pero mientras tanto, ¿qué hiciste? Bueno, probé con algo más. Tal vez, si Dios quiere. ¡No! Dios va a hacer justicia, Dios va a cumplir, Dios va a intervenir. Yo lo creo, soy un hijo de Dios, por lo tanto, Dios va a intervenir en esta situación. ¿Lo creemos? Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Él. Bendito seas. ¿Qué pasó con esto? ¿Cuántos guardias habían cuidando a Pedro? Él estaba atado, encadenado a 2, otros 2 ahí. Habían 3 puertas más para salir, donde habían 4, 4 y 4. La puerta principal para abrirla de hierro y salir de la fortaleza. Se le presentó un ángel a Pedro, se iluminó todo el lugar, pero estaba atado a 2 soldados. Sus cadenas se cayeron. Pedro se despertó y pensó que era una visión. Pero fíjense las palabras con exactitud del ángel. Pedro, cíñete. Se ve que Pedro estaba en camisón o estaba durmiendo. Cíñete, ajustate la toga, ponete las sandalias, atala, le dice. Ponte la capa y sígueme. Cuando el Señor va a hacer algo, también te va a dar indicaciones precisas. Tenemos que estar preparados y listos para poder acompañar al ángel en el tiempo que se presenta la palabra que viene, el cumplimiento. Nos tenemos que poner de pie y listos para marchar. Porque es un momento. Tiempo y ocasión le acontecen a todos. El Señor te visita, el Señor te habla, pero va a esperar tu reacción. Que tienes que creer y ponerte en pie.
para salir de la cárcel, de la opresión, de la enfermedad, del lugar donde vos estés. No importa cuántas cadenas y no importa cuántos demonios estén oprimiendo, Dios lo va a liberar. Y eso es verdad. Den un aplauso a Cristo. Gloria a Él. Y a mí me encanta cómo Él nos sorprende. Hombres de poca fe, le dijo a sus discípulos. Y es verdad. Y más en este tiempo, que atenta todo contra la fe. Tengo que ver, tengo que conocer para creer. No. La fe es todo lo contrario. Tengo que creer para poder ver. Si no, no se va a producir. Va Pedro y empieza a salir las guardias y no lo ven y empiezan a salir hasta que el portón de la fortaleza de hierro se cierra detrás de él y el ángel caminó una cuadra con Pedro y desapareció. Ahí Pedro entendió que no era una visión. No era una visión. ¿Qué hizo Pedro? Me voy con la iglesia. Están orando ahí. ¡Qué hermoso! ¿Qué pasó con la iglesia que oraba, intercedía para que sea liberado? ¿Qué esperaba la iglesia? Que salga, que fuera liberado. ¿Saben qué pasó? Va y golpea. Y llama y grita. Y sale una niña jovencita. Que puede ser la Rochi o puede ser alguna pequeña. Va ahí, se llamaba Rode. Y escuchó que era la voz de Pedro. Lo dejó afuera y se fue corriendo para adentro. Muchachos, iglesia, Pedro está afuera, está gritando. Literalmente la palabra dice, estás loca. Dice la reina Valera. ¿No estaban orando? ¿No estaban esperando? ¿Qué sucedió? Que antes de lo esperado, Pedro estaba en la puerta. Antes de lo que ellos esperaban, el Señor había obrado. Y esto es maravilloso, nos desafía a nosotros a un mundo de fe. Y empezaron a hablarse, y no puede ser, pero vayan a abrir. Fueron a abrir y entró Pedro, que tuvo que decir, cállense, no griten. Dios me liberó y se fue a otro lado. Qué hermoso ser sorprendido. Gloria a Dios. Ser sorprendido por Dios. Y no importa la situación, la crisis, la necesidad, la enfermedad, el diagnóstico médico. Dios obra. Dios se presenta. Y Él se glorifica en el problema, la dificultad que estés viviendo. Es así. Esto es lo maravilloso de Dios. Estamos desafiados. Y doy gracias porque esto es un ejemplo en la Biblia. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde podemos exponer distintas cosas. No la quiero hacer larga porque más de uno está esperando ir a comer. Pero no va a comer antes de lo esperado. Va a comer cuando termine. ¿No es cierto? Pero es así. Y doy gracias. Otro ejemplo bíblico, 1 Samuel 30, 1-2. 1 Samuel 30, 1-2. Cuando David y sus hombres vinieron de Siclag del tercer día, salió David, estaba escondido con los filisteos, estaban los filisteos peleando contra Saúl y contra Jonathan. Él había sido expulsado, perseguido por Saúl, pero no peleó en esa batalla, pero salió a merodear y poder saquear a otras tribus que eran enemigas de Israel. Pero cuando va a su casa, cuando vuelve a su hogar a encontrarse con su esposa, con sus hijos, con sus bienes, con todo lo apreciado, con lo que uno pelea en la vida, con lo que uno edifica, con lo que uno ama, todo había desaparecido. Vinieron los amalecitas y arrasaron con toda la zona. Se llevaron las esposas, los hijos, los bienes, no quedó nada. Fue la peor crisis de David. Así lo cuenta su vida. La peor crisis. Mire que tuvo crisis, pero estaba desahuciado. Empezó a llorar de tal manera y empezó a estar quebrado delante de Dios que aún sus propios hombres querían apedrearlo y matarlo. Pero David tuvo esa luz espiritual, esa sabiduría que Dios da, el poder y la gracia, esa unción que viene de lo alto y dijo, voy a clamar a Dios, voy a ir a esconderme a Dios. Y Dios le dijo, sal, por más que hayan pasado 3 días, los vas a alcanzar, los vas a recuperar. Y él se levantó en la fe, en la tristeza, en la angustia, en la pérdida, se levantó y dijo, así va a ser, porque Dios ama a la familia, porque Dios restaura todo lo que pasó. Porque no hay arma más poderosa que la oración y la palabra de Dios. Nada la puede detener ni la puede deshacer. Dios cumple lo que dice. ¿Lo cree?
Así va a ser sobre tu vida. Denle al Señor un aplauso. Gloria sea a Él. Gloria habían llevado a Él. La peor tragedia de su vida, su familia, sus hijos, posesiones, había sido todos llevados prisioneros. Con la guía del Señor lo recuperó. Pero al mismo tiempo, y esto quiero que usted piense algo, que algo que la experiencia, el tiempo con Dios, me hace ver y notar en este tiempo de mi vida. Somos parte de un plan mayor. Somos parte de un plan mayor. Dios se movía antes que nosotros vengamos a Cristo, se mueve durante que estemos en Cristo y se está moviendo ya en el futuro que Cristo nos va a introducir. Somos un plan. Por eso hay muchos que se convierten tempranamente. Tal vez tu casa, tu familia no está en orden, tu situación matrimonial está rota, tal vez sos un hijo que naciste en un hogar que no es el mejor, pero Dios se está moviendo, está haciendo algo en tu entorno. Dios te está llamando y te está equipando para que seas luz, para que santifique, para que hables, para que a través tuyo se establezca el reino, para que traiga salvación. Él lo está haciendo. Yo quiero que vos entiendas, no es tiempo de estar congelado, frío, apartado, apático, indiferente a lo que Dios quiere. No es el tiempo. Son tiempos que Dios busca adoradores y adoradores en espíritu y en verdad. Y no hablamos de lo que tocan, adoradores en el espíritu que alaben y adoren a Dios. No importa la circunstancia, ni la prueba, ni nada de lo que esté hoy pasando. Porque Él se va a mover. Porque Él va a actuar antes de lo esperado. Y esto es maravilloso. Al mismo tiempo que David estaba llorando, quebrado, recuperando su familia, Dios había acortado los tiempos y antes de lo que él pensó, iba a llegar al propósito por el cual Dios lo ungió. Al mismo tiempo, el rey Saúl había muerto. 3 días después, David volvía a su tierra y era coronado rey. Impensado. 72 horas después, antes de lo esperado. Murió el rey Saúl, murió Jonathan en esa batalla, vuelve a Hebrón y es coronado rey. En el mismo tiempo, había perdido todo en su vida. Dios intervino y de la pérdida terminó en ganancia. De lo impensado, de lo imposible, Dios obró. Mucho más de lo que él pensaba. No solamente recuperó su casa, sus hijos, su esposa, todos los bienes, fue reconocido aún más por sus hombres, sino que le abrió la puerta al reino por el cual había sido ungido 20 años atrás. Ese era el tiempo de Dios. Algo impensado, inesperado, Dios lo estaba haciendo. Y ahí David se encontró con esto. Un testimonio de como iglesia en este tiempo. Ebenezer. ¿Cuántos conocen a Ebenezer? Ahora las chicas están de retiro. Hay un retiro de mujeres. Fin de semana pasado hubo un retiro de mujeres. Ahora el que viene tenemos un montón, ¿no? Que ahí podemos poner, fíjense, Ebenezer. Damos gracias por Ebenezer. ¿Saben si no tendríamos Ebenezer ir a Elim? ¿Saben cuánto saldría un retiro hoy? Aproximadamente por persona. 25.000 pesos. No podría ir nadie. Pero Dios antes de lo esperado obró. Y soltó tierra, bendición, recursos. Pudimos equiparlo, pudimos ayornarlo, pudimos tener hoy, por un módico precio, apenas cubrimos la comida con lo que estamos cobrando. Pero vamos con gozo y con alegría. Retiro de mujeres. Ahora el próximo, en septiembre, tenemos esto en Ebenezer. Miren las actividades que hay y damos gracias. Tenemos otro también en Ebenezer, 8, 9 y 10 de septiembre. También tenemos el retiro de hombres en Ebenezer, todo septiembre, ¿eh? Y por último, los jóvenes, campamento de jóvenes. En un lugar, en Olmos, cercano, fácil de llegar, económico, no tiene mucha capacidad, pero es hermoso, lo podemos trabajar. Vino antes de lo esperado. Gracias, Rochi. ¿Cómo fue esto? Olmos, la iglesia de Olmos cumplía 1 año. Gloria a Dios, ¿no? Por 1 año, en plena pandemia abrimos una iglesia en el 21, en Olmos, y estamos todos ahí, y cumplimos en el 22 esto, hicimos toda una fiesta, chiquito el lugar, había un montón de terrenos baldíos, cortamos el pasto, pedimos permiso, alquilamos pantallas gigantes, sonido, plataforma, toda una fiesta, para poder hacerlo afuera, alrededor de la iglesia, que era chiquita. Llovió todo el día.
Terrible tormenta. Todo eso adentro del culto, del templo. Estaba la pantalla ahí y nosotros estábamos acá. Todo ahí. ¿Cómo Dios inquieta? Dios te va a empezar a inquietar. Dios te va a empezar a movilizar porque Él quiere que vos recibas, antes de lo esperado, esa bendición, ese propósito, esa unción que viene en camino. Vos estás orando, vas a recibir. ¿Creés? Porque para el que cree, todo es posible. Vamos ahí, digo, nos tenemos que ir, Lucas, nos vamos de acá. No, pero si el lugar es hermoso, es lindo, decía Lucas, ¿no es cierto? Un año no quería moverse. Ya no entrábamos, de verdad. Fuimos a ver un galpón que estaba atrás, feísimo. Le explicamos al de la inmobiliaria y me dice, yo tengo un lugar para ustedes. ¿El lugar para nosotros? Sí, acá, 5 cuadras. Misma calle, 5 cuadras. No me diga, un camping. Era en noviembre, se me desocupa en diciembre. ¿Y cuánto sale un camping? Pagamos 40.000 pesos en ese momento. Nos lo dejó el camping por 60.000 pesos, 20.000 pesos más. Sin depósito, sin nada. Quería que lo ocupemos antes que se lo ocupen, los ocupas. ¿No? Fue así. Y fuimos. Y gracias a Dios estamos en un lugar económico, al alcance de los hermanos. Los hemos podido equipar con todo gracias al esfuerzo de la iglesia, gracias a las ofrendas, a los diezmos, a la colaboración. Hoy lo disfrutamos todos de una manera sobrenatural. Vino antes de lo esperado, porque el Señor sabía lo que estaba por venir, pero nos libró y nos equipó para que la visión y el trabajo de la iglesia siga creciendo, siga avanzando. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Yo estoy maravillado, maravillado. He aprendido a quedarme quieto, a esperar en Dios. No moverme por experiencia, no moverme por impulso, no moverme porque me parece, porque la lógica me dice. No. Tengo que moverme de acuerdo a lo que Dios se mueve. En el desierto el pueblo se movía cuando la nube se levantaba. Y ahí dijo, preparémonos porque Dios está marchando. Él está abriendo puertas y la columna de fuego los acompañaba. Pero si no, se quedaban quietos. Caminemos con Dios o no caminamos. Qué bueno es recibir antes de lo esperado el propósito que Él tiene. Y damos gracias. Retiros de hombres, retiro de niños, retiro de esto. En julio hicimos todos los campamentos de los chicos. Digo, Señor, gracias por tanto. Yo estoy sorprendido. Antes de lo esperado. Diga conmigo, antes de lo esperado. Antes de lo esperado. Antes de lo esperado el Señor se va a manifestar con la respuesta que ya está en camino. El tiempo se acorta, se abren las puertas, las respuestas vienen, la restauración se hace presente, la familia es transformada. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia dice, recibo en el nombre de Jesús, antes de lo esperado. Ese es el Dios que tenemos. Y yo quiero ver el mover, quiero ver las maravillas, los prodigios. Quiero ser un hombre de fe, porque la fe que tengo no alcanza. La oración que hacemos no alcanza. Las palabras que atesoramos no alcanza. Él quiere que nos levantemos de la dimensión espiritual mediocre que tenemos para poder seguir dando palabra, equipándote, librándote de este mundo malvado, del Satanás y demonios que tienen planes también para hundirte, para destruirte, para sacarte el gozo, la alegría, para que estés tirado a un costado del camino. Pero hay algo que yo aprendí. Jesús es experto en levantar personas que están tiradas al costado del camino. Porque Él nos levanta y nos llama por nombre. ¿Y saben cómo termina? Siguiéndolo a Él en el camino. Marchando y cantando. Porque Él obra antes de lo esperado.